Que sí, es preocupante los informes que estamos recibiendo. Aparentemente hay una masa muy, muy fuerte polar que está moviendo hacia el norte, que va a estar llegando casi al continente el día de por mañana por la tarde, y que a Paraguay estaría llegando por jueves, viernes, ahí va a ser más o menos, que donde que la temperatura ya realmente va a ser mucho más peligrosa para nosotros. Lo que sabemos es que hay mucha variación que uno está teniendo, ¿no? Y yo estuve mirando muchos mapas y estuve tratando de mirar diferentes lugares, qué es lo que puede pasar. Primero creo que tenemos que tratar de entender de que la masa que está moviendo es una masa casi histórica durante ese periodo, y realmente va a afectar mucho más a la zona sur que a la zona norte. Quiere decir que en Argentina, en Chile, en sur de Brasil, va a haber mucho más impacto del frío que cuando llega a Paraguay y el norte de Paraguay, o más norte de Paraguay, pasando a Mato Grosso, o se puede llegar hasta, en caso que llegue a Bolivia. Yo creo que es la primera parte. Creo que su intensidad todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que es una masa histórica, polar, que puede comenzar a crear daño. Como te acabo de explicar, que es diferente, con impactos diferentes en diferentes regiones. Quiere decir que en Paraguay, cuando entre, es muy posible que las temperaturas, cuando van a llegar entre lo que los mapas están mostrando, cerca del 0 grado, o entre 2 y 0 grado, eso sería más en el sur, principalmente en la zona de Itapúa, sur de Itapúa, en Obligado, en La Paz. Pero una vez que tú llegues un poquito más al este, a Santa Rita, por ejemplo, ya la temperatura comienza a subirse. Puede llegar a 2.5 grados, 2 grados, no sabemos totalmente, pero es muy posible que en algunos campos bajos ahí puede estar llegando menos de 2 grados, pero en arriba 2 grados. Y cuando llegamos a Hernandarias o más al norte, o hasta Cauazú también un poquito, la temperatura puede estar arriba de 2 grados, arriba de 3 grados inclusive. Entonces, hay frío, no digo que no hay frío, va a haber frío, pero todo ese frío va a ser muy diferente en diferentes partes. Es la primera versión que quiero que entiendan. La segunda parte que también tenemos que entender, el cultivo en diferentes partes también está en diferentes estados. Por ejemplo, en este momento casi todos los cultivos que están en la parte del norte, en Canindío o Alto Paraná Norte, o llegando de Hernandarias hacia el norte, muchos de esos cultivos ya están en la fase de grano pasta, porque están en otros 10 días, 15 días, ya estarían listos para ser cosechados. Así que su impacto sobre esos cultivos, el norte de Hernandarias, o inclusive hasta ciertos cultivos en la región de Santa Rita, que fueron sembradas en fines de mes de abril, 25, 30 de abril, esos cultivos no van a ser afectados totalmente. Ahora, ¿cuáles son los cultivos que se pueden estar afectados? Son aquellos cultivos que estarían en la fase de o formación de grano, que fueron sembrados muy tarde, o están en grano, en grano lechoso o grano acuoso. Eso sí pueden estar afectados, y esos son los cultivos que están en el sur de la región de Itapúa, por ejemplo, en la región de Obligado, en la región de Pirapó, en la región de La Paz. Hay muchos cultivos que están en esa fase. Y eso, con la temperatura baja, pueden estar afectados de una manera, yo diría, no determinada, porque no podemos saber qué es lo que puede pasar en el último momento, pero sí son expuestos al daño. Hay dos factores más que me gustaría tratar de explicarles. Uno es la parte de neblina. Nosotros estábamos mirando unos mapas, si tú lo puedes mostrar, los mapas que estamos mirando. Durante 2 días antes, por ejemplo, hoy había mucha neblina. Ayer hubo mucha neblina. Hoy hay neblina.
Desde mañana en adelante, cuando viene esa masa polar con la baja temperatura, la neblina también comienza a reducirse. Y eso crea mayor probabilidad del daño. Pero al mismo tiempo, hay el otro componente que es el aire, es el viento. Normalmente estamos mirando que la velocidad de viento en la parte sur es entre 10 y 15 kilómetros por hora. Quiere decir que si el viento está fuerte, entonces el daño va a ser menor. El viento es tranquilo, daño va a ser mayor. El cultivo está sembrado temprano, daño va a ser menor. El cultivo fue sembrado tarde, el daño va a ser mayor. ¿Dónde está? Hay más neblina, el daño va a ser menor. Hay menos neblina, daño va a ser mayor. Quiere decir que hay todos esos factores y yo creo que no tenemos que tratar de estar en pánico. Tenemos que tratar de ver cómo se desarrolla el masa polar, cómo llega, cuándo llega, y todo eso estás tratando de ser más claro. Ayer estaba una situación, hoy es otra situación. Ayer, por ejemplo, había un informe de Brasil que es una masa histórica que va a destruir todo. No es tan así que va a destruir todo. Los informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el informe del envío, es mucho más claro, que dice, hay una zona, hay un paquete que tiene una temperatura entre 0 y 2 grados, que es una zona bastante más amplia, que es en esta parte que posiblemente puede llegar hasta Santa Rita, o por lo menos hasta Naranjito. Esa es la parte que realmente nos preocupa, donde los cultivos pueden tener un cierto daño, otra vez dependiendo de cómo, cuándo fueron sembrados y en qué estados están actualmente. Ingeniero, usted ya fue muy claro sobre las zonas que serán afectadas y también cómo estaría afectando los cultivos dependiendo de en qué etapa se encuentran. Ahora, para los productores en general, los productores agrícolas, ¿hay algo que ellos puedan hacer para proteger esos cultivos, por lo menos los más pequeños? ¿Algún método que puedan utilizar para protegerse de estas bajas temperaturas que se anuncian? Normalmente en los cultivos extensivos, Silvia, esto es un poco difícil. En cultivos intensivos, por ejemplo, hortalizas, frutales, eso es posible y ahí en el boletín del ministerio es bastante claro. Y quien tiene el sistema de riego, él puede regar y puede estar ayudando. O inclusive la calefacción, creando el humo, quemando hasta poder ser neumáticos o quemando paja, quemando cualquier cosa. Eso puede crear un humo, entonces el efecto le mantiene la temperatura más calurosa cerca del nivel del suelo. Entonces la temperatura que no va a estar llegando a la parte de hortalizas o cubrir las hortalizas con el plástico para mantener la temperatura abajo de los plásticos. Y en frutales, crear humo. Yo creo que los productores, pequeños productores, conocen muy bien, ya han utilizado esto en el pasado, porque eso creando humo, creando un cierto calor, ayuda a esos cultivos. Ahora, pero en cultivos de extensivos que hay actualmente, sea canola, sea trigo o si hay algún otro cultivo en este momento, esos cultivos protegerlos es muy difícil. Uno puede quemar neumáticos alrededor del campo y tratar de esperar de que el humo cubra todo, de que diga una manta de humo sobre las espigas, pero yo diría que no es muy práctico, pero sí, hay que tratar de esperar de que aquellos que tienen capacidad de hacer eso, bueno, lo pueden hacer. Otra vez, para resumir, la situación es muy volátil, la situación es muy cambiante, no hay que entrar en el pánico, solamente tratar de ver cómo se mueve esta masa y cómo va a llegar a Paraguay, con qué fuerza va a llegar a Paraguay. Creo que eso es lo que es más importante.